En esta sesión vamos a abordar un tema muy importante para llevar a cabo investigaciones y estudios en el campo de la investigación empresarial, que es cómo llevar a cabo revisiones sistemáticas y cómo abordar lo que son o lo que es la síntesis de resultados de investigación. Entonces, veremos los siguientes puntos, la siguiente por favor, que son estos 5. Primero, daremos una visión muy rápida de lo que son las evidencias académicas para después contextualizar estas evidencias en un proceso que se ha venido en llamar el paso que va o el proceso hacia una administración basada en evidencia. Esto es respaldar las decisiones gerenciales, decisiones a nivel de investigación en la mejor evidencia disponible. Y luego ya veremos el proceso de lo que es una revisión sistemática aplicada al campo de la administración, luego de lo cual haremos una revisión de algunos estudios, unas revisiones sistemáticas del campo educativo, luego en el campo de la administración, y concluiremos con algún ejercicio para que ustedes también aprendan a identificar esta literatura académica especializada. Entonces vamos, adelante por favor, la siguiente. Vamos con el primer punto, que es la jerarquía de evidencias académicas. Y es que en este movimiento, en esta orientación conocida como medicina basada en evidencia, educación basada en evidencia, administración basada en evidencia, la pregunta clave es ¿a qué llamamos evidencia? Existe un amplio espectro de posibles productos de investigación que pueden tipificarse como evidencia. Aquí vamos a remitirnos, la siguiente por favor, a una clasificación internacional en la cual existen muchas piezas de investigación las cuales pueden clasificarse o jerarquizarse según cuánta validez interna tienen esos estudios. Y así tenemos diferentes formas de abordar esta clasificación que nos muestran que en la base de ambas clasificaciones están los estudios observacionales, estudios transversales, en lo cual la mirada está hacia un punto en particular y no hay una pretensión mayor de poder modelar los comportamientos humanos o poder tener modelos explicativos más potentes como los diseños experimentales o cuasi experimentales. Sin embargo, ambas propuestas de clasificación, ya sea la británica o la norteamericana, acuerdan o están de acuerdo en que después de esta fase más observacional viene una fase cuasi experimental, una fase de modelamiento, pero que la mejor evidencia disponible está representada por estas síntesis conocidas como revisiones sistemáticas con metaanálisis. Entonces, si uno revisa, aquí tenemos revisión sistemática y también en el cuadro arriba aparecen los estudios aleatorizados y las revisiones que incluyen el componente metaanálisis. Y esto no es algo que nos es ajeno. De hecho, la siguiente, por favor, una iniciativa de mejorar el gasto público, impulsada desde el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, conocida como programas presupuestales. Ahí ustedes tienen la entrada en la web del Ministerio de Economía y Finanzas, la siguiente, por favor. Este programa presupuestal incorpora un anexo en el cual se detalla cuáles deben ser los componentes de un programa presupuestal. Y en este anexo 2, en este famoso anexo 2, se describe cuáles son las evidencias que deben acompañar estas intervenciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La siguiente, por favor. Y aquí ustedes verán que en la jerarquía que va desde el nivel de lo que no sería evidencia, que son opiniones, estadísticas, datos oficiales que nos ofrece el INEI, Cuanto y demás, ¿no? Viene una jerarquía que parte de estudios cualitativos, opiniones de expertos, y así va avanzando hasta llegar a la punta de la pirámide. Y en la punta de esta pirámide, ¿no?, basada en la calidad, en la validez interna de los estudios, se encuentran lo que son estudios experimentales de alta calidad y las revisiones sistemáticas con metaanálisis y sin metaanálisis. Entonces, da la importancia de este producto de investigación es que vamos a abordarla con detalle en la tercera parte de esta sesión, pero ya queremos marcar por qué es importante conocer este tipo de literatura académica, que dicho sea de paso, en sí mismo constituye un nuevo diseño de investigación. La siguiente, por favor. Solamente para cerrar este punto, indicando que no todo producto publicado, no toda información disponible se constituye en evidencia. Por ejemplo, opiniones de personas informadas, documentos legales y aquellos documentos que no han pasado por un filtro experto no constituyen evidencia.
a diferencia de los estudios que están más bien en el nivel D, el C y los otros que hemos visto hace un momento. Entonces, hecha esta revisión de lo que es en lo que son las clasificaciones en torno a las evidencias, ya podemos entender cómo es que este esfuerzo por sustentar y respaldar las decisiones académicas, gerenciales del día a día en evidencia o en la mejor evidencia disponible, también atraviesan al campo de la administración. La siguiente, por favor. Y entonces aquí veremos un proceso que va desde, o que se inició en campos como la medicina, la educación, y poco a poco ha ido irradiando a otros campos. Entonces, vamos a empezar la siguiente, por favor, con la primera experiencia que data de la década de los 90 del siglo pasado, que empezó en el campo de la epidemiología, donde se creó el primer portal o el primer esfuerzo conocido como la colaboración Cochrane, un poco en homenaje a Archibald Cochrane, que fue un visionario en temas de salud pública, y justamente como homenaje a este espíritu visionario es que el primer esfuerzo del campo de la salud pública y de la epidemiología se tituló la colaboración Cochrane. Esto ya tiene casi 30 años y fue la primera iniciativa de carácter internacional en la cual se buscaba respaldar las mejores decisiones en la evidencia disponible en ese momento. Esta colaboración Cochrane después tuvo algunos correlatos, tuvo experiencias similares a nivel regional y también fue irradiando a otros campos. A nivel regional, la siguiente por favor, encontramos la colaboración Cochrane para Iberoamérica, donde aquí la iniciativa fue liderada marcadamente por España, pero también hubo iniciativas de tipo regional, Cochrane Chile, Cochrane en Perú, Cochrane en Bolivia, la sede, la declaración Cochrane en Perú, por ejemplo, está en la Cayetano Heredia, un poco para ver cómo esto no es una iniciativa aislada, sino que hay un esfuerzo por poder aterrizar y darle fuerza a esto ya a nivel de cada país. Pero no se quedó únicamente en la colaboración Cochrane, ya sea la internacional o la de Iberoamérica, la siguiente por favor, sino que también en el campo educativo hubo esfuerzos similares. Por ejemplo, para poder respaldar las decisiones educativas sobre cuáles eran los programas más efectivos para mejorar el rendimiento en matemática, en comprensión lectora, en habilidades sociales, etcétera, en otros campos, se crearon portales para poder compartir con todos los públicos interesados, sea investigadores, directores de colegio, profesores, padres de familia, funcionarios, cuáles eran las prácticas educativas más efectivas. Y aquí destaca el portal conocido como Lo que Funciona, el What Works Clearinghouse, ¿no? Que se enfoca en estudios que miden la efectividad de las intervenciones. Esto después fue replicado con otras iniciativas similares, tanto en Gran Bretaña, Nueva Zelanda, pero digamos la emblemática es la que se conoce como la central, el clearinghouse, de Lo que Funciona, abreviado como la WWC, ¿no? O What Works Clearinghouse. La siguiente, por favor. Además de esta iniciativa, como les comentaba, han habido esfuerzos similares en otras áreas y de hecho la administración no es un campo que ha estado ajeno a estos movimientos. Como ustedes podrán ver en esas portadas, ya existen desde hace algunos años, no más de 10, pero tampoco es tan reciente, ¿no? Algunas iniciativas para poder trasladar toda esta orientación basada en evidencia al campo de la administración. Y aquí hay títulos como gestión basada en evidencia o como cómo darle forma a la ciencia de la gestión, también con este enfoque para los administradores que basan sus decisiones en la mejor evidencia disponible. Entonces aquí lo central es cómo lograr que los tomadores de decisión, administradores, gerentes, académicos vinculados a estos campos, respalden sus decisiones en la mejor evidencia disponible dentro de esta jerarquía que mostramos hace un momento, en el cual las revisiones sistemáticas con los metaanálisis estarían aquí en la punta o en el punto más alto de rigurosidad desde dada su validez interna. La siguiente, por favor. Y verán que no solamente están estos libros, sino que también hay guías prácticas para poder implementar esta orientación hacia la evidencia en el campo administrativo. Entonces, material hay mucho, hay abundante documentación y solamente estoy compartiendo con ustedes algunos documentos que ya se consultan, que ya se conocen y que imagino ustedes pues podrán profundizar con las lecturas recomendadas para esta sesión. La siguiente, por favor. Hecha esta revisión, creo que ahora sí podemos pasar al siguiente punto, que es cómo
aterrizar esta inquietud, este movimiento hacia la evidencia al campo administrativo. Y aquí vamos a entrar ya al tema de la sesión, que era las revisiones teóricas, ¿no? Y la síntesis de la mejor evidencia disponible. Entonces, para ello, la siguiente, por favor, vamos a ubicarnos un poco en lo que serían las revisiones de la literatura académica. Históricamente lo que se conocían eran las revisiones narrativas, que es lo que uno conocía cuando leía, por ejemplo, los Annual Reviews. Cuando veíamos los Annual Reviews on Psychology, Sociology, Management, lo que había era una mirada muy panorámica, muy amplia, basada en la opinión de los expertos. Pero esta opinión no podía ser replicada, dado que estaba basada íntimamente en el conocimiento, la expertise de esos académicos reputados. Pero desde hace unos 25 o 30 años hubo una orientación muy marcada hacia cómo hacer replicable estas investigaciones, cómo lograr que estas síntesis de la investigación pudiesen ser reproducidas por otros académicos. Y es así que surge lo que se conoce como las revisiones sistemáticas, que son esta suerte de integración de lo que se conoce en torno a una disciplina, y que cuando se incorpora un componente estadístico basado en los diseños de investigación, ya hablamos de un componente metaanalítico. La siguiente, por favor. Entonces, ese componente metaanalítico va a depender del diseño de investigación empleado. No es que haya una sola manera de hacer metaanálisis, sino que el metaanálisis depende de cuál fue mi diseño de investigación. ¿Fue un diseño experimental? ¿Fue un diseño correlacional? ¿Fue un diseño basado en modelamiento? Para cada diseño, entonces, existe una forma de lograr esta síntesis empleando técnicas de metaanálisis. Y aquí vemos un ejemplo para el caso de los diseños experimentales, en el cual la efectividad se mide por ese valor agregado, ese cambio que produce la intervención que nosotros hemos planteado. Intervención que puede ser, por ejemplo, en el campo de la administración, programas para promover el espíritu emprendedor. Es un posible programa. O iniciativas para mejorar la habilidad o la capacidad de financiamiento por parte de pequeños empresarios. Siguen siendo programas que lo que buscan es lograr un cambio en una población dada. Entonces, para hacer efectivo, para poder dimensionar cuál es el grado del cambio logrado, es que hacemos estudios que miden efectividad. Y este cuadro, este gráfico, lo que hace es poder expresar de forma muy simple el concepto de efectividad. La siguiente, por favor. Y esta efectividad se puede medir a través de diversos indicadores. Cuando yo esa efectividad lo que hago es agruparla utilizando estudios similares basadas en el mismo diseño de investigación, pero enfocadas en la misma población, por ejemplo, en microempresarios de países emergentes o estudiantes de administración de países de la región andina, ¿no? Población que tiene patrones, características similares, y empleando una misma o un diseño de investigación muy parecido, es que puedo lograr esta síntesis que al ser calculada matemáticamente se conoce como el tamaño del efecto. Entonces el tamaño del efecto tiene varios indicadores, no hay una sola manera de calcularlo, mucho va a depender de aquello en lo cual el investigador quería ponerle énfasis. Aquí solamente estoy enfatizando uno que se conoce como la D de Cohen, que está muy empleada en el campo experimental y que fue mejorada con el coeficiente G de Hedges, pero en realidad hay diversos indicadores de tamaño efecto. Estos son dos muy populares, pero no se agota aquí la revisión, sino que la familia de tamaño efecto es mucho más amplia. La siguiente, por favor. Y en todo caso, lo que queremos acá es que ustedes tengan una idea de cuál es el proceso a seguir para llevar a cabo una revisión sistemática, incluyendo el componente de metaanálisis. Entonces, todo parte de la pregunta de investigación, la pregunta orientada, ¿qué es lo que el investigador quiere conocer para poder llenar un vacío en el conocimiento en lo que es investigación empresarial? Y luego esta pregunta de investigación, luego de esta pregunta que se formula normalmente como una pregunta o como una inquietud, viene la fase de búsqueda de información. Y aquí hablamos de buscar información utilizando todas las fuentes a nuestro alcance. Tanto lo que está indexado en Scopus como lo que está en Google Scholar e incluso lo que no está publicado, porque queremos dar cuenta de lo que se ha producido en términos de investigación, sea que esté indexado o no en base de datos, lo cual implica un doble reto, porque hablamos a veces incluso de documentos en calidad de bibliógrafo, de informe interno, pero que pueden ser importantes a la hora de hacer esta síntesis de la investigación. Luego de ello vendrá entonces una fase de seleccionar
qué puede ser incluido y qué debe ser filtrado de este acopio de documentos que van a ser la materia prima de la investigación. Y aquí entran entonces los criterios de selección, luego de lo cual se aplicarán algunos parámetros para medir la calidad de los trabajos que se han seleccionado. Esos criterios de calidad deben haber sido definidos de antemano para que cuando llegue el momento de filtrar qué documentos se quedan y cuáles no se quedan, la ruta sea más clara para los investigadores. Y luego de esa fase ya viene lo que sería la síntesis estadística, siempre que se cuente con datos suficientes, luego de lo cual ya habrá una fase de discusión de esos resultados y una comunicación, sea en términos de un informe breve, un reporte de investigación, un artículo, en fin, ya la forma de presentarlo van a variar dependiendo cuál es el propósito de esos investigadores. La siguiente, por favor. Entonces, aquí, como les decía, debemos tener una mirada muy amplia. Una mirada amplia que no se agota en trabajos que estén publicados en revistas indizadas en el web de la ciencia, Scopus, ni siquiera Google Académico, sino que es una mirada lo más amplia posible, porque hay muchos trabajos relevantes, interesantes, que nunca llegan a publicarse. Y eso también debería ser incorporado. La famosa literatura gris, reportes técnicos, tesis que tengan un buen diseño de investigación, documentos internos también deberían incluirse siempre que respondan a la pregunta de investigación y tenga la calidad académica suficiente. La siguiente, por favor. Entonces, durante la fase de búsqueda es importante, es útil poder apoyarse de personas entrenadas en búsqueda experta. Aquí la universidad cuenta con un equipo de bibliotecólogos profesionales que podrían asistirlos en cómo construir estrategias de búsqueda lo más inclusiva posible para que puedan ustedes tener esa mirada amplia y no se agoten con estudios únicamente disponibles en revistas indizadas en Scopus o en el web de la ciencia. Entonces, esa búsqueda después va a dar lugar a un conjunto de documentos que van a ser evaluados por los expertos en función de algunos criterios de calidad y van a tener ustedes también que medir cuál es la grado de correspondencia entre la opinión que dan los expertos para poder determinar la calidad de esos estudios. Y aquí entra el criterio de confiabilidad intercodificador, me parece que está por acá, ¿no? Que justamente nos permite saber en qué medida hay una concordancia entre los criterios de esos expertos. La siguiente, por favor. Terminada la fase de acopio de documentación y de evaluación de su calidad, si el estudio tenía la intención de lograr una síntesis estadística, es importante que también conozcan sobre cómo se mide este efecto. Y aquí el indicador clave que tenemos es el tamaño del efecto, que para diseños experimentales tiene esa forma. Les repito, el tamaño del efecto se calcula de forma distinta según el diseño de investigación que ustedes hayan empleado. Si es un estudio correlacional, si es un estudio epidemiológico, tendrá otra mirada, otro abordaje. Pero si es un estudio de tipo experimental, la forma de calcularlo es como una diferencia entre los puntajes en el pre y en el post, dividido por la desviación estándar agrupada. La siguiente, por favor. En el caso de estudios epidemiológicos o que están orientados a medir la ocurrencia de hechos, digamos, si los estudiantes que postularon ingresaron o no ingresaron, o si el empresario logró o no logró el crédito o el microcrédito, ¿no? Lo que estamos midiendo más bien ya no es el puntaje, sino la ocurrencia o la tasa de éxito de una iniciativa. Entonces la mirada cambia hacia lo que es el cálculo de probabilidades, y aquí el indicador se conoce como el odds ratio, el OR o el cociente de posibilidad, que es otra mirada también de efecto, pero con un acento en lo que es cálculo de probabilidades. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos algunos indicadores de efecto en 3 tablas para que ustedes puedan comparar y entender cuál es la significancia, porque al ser un criterio nuevo, el tamaño del efecto a veces resulta un poco difícil de ser entendido por los investigadores. Y ahí resulta doblemente relevante, ¿no?, contar con tablas de equivalencia que nos permitan saber a qué equivale un efecto de 0.20, un efecto de 0.30, ¿no?, frente a otras medidas ya conocidas. Entonces aquí lo recomendable es poder utilizar tablas comparativas que nos ayuden a entender y contextualizar la magnitud de esos efectos encontrados. La siguiente, por favor. Y frente a la pregunta, ¿cuánto tiempo toma todo esto?
O sea, ustedes habrán visto que estamos hablando de acopiar grandes volúmenes de documentación, hablamos de síntesis estadística, utilizando técnicas sofisticadas en muchos casos, y la pregunta es, ¿esto cuánto tiempo toma? Hace algunos años, concretamente el año 99, Allen y Olkin estimaron cuál era el tiempo promedio que tomaban estas revisiones sistemáticas con metaanálisis. La siguiente, por favor. Y encontraron, ¿no?, que en promedio estas revisiones tomaban 721 horas como tiempo base, horas de trabajo, a lo cual se agregaba una cantidad de horas, un tiempo en función de la cantidad de citas que se encontraban por cada uno de los trabajos, y estas citas tenían un efecto que también podía ser calculado cuando era elevado al cuadrado. Pero entonces hablamos de 721 horas que pueden llegar incluso a 800, y que esto se hace trabajando en equipo. Una persona sola difícilmente puede hacer una revisión sistemática, requiere el concurso de varios especialistas. La siguiente, por favor. Y entonces ese es un poco el proceso de una revisión sistemática. Ahora voy a compartir con ustedes algunas revisiones sistemáticas en el campo educativo y en el área de la administración. Bien, en el campo de la educación, la siguiente, por favor, encontramos que los estudios que se han llevado a cabo lo que hacen es poner el énfasis en cómo ha mejorado el rendimiento de los estudiantes a partir de algunas estrategias didácticas. La siguiente, por favor. En este caso, vemos un ejemplo de un programa llamado Reforma Completa de la Escuela, o la Reforma CSR, que se aplicó en los Estados Unidos en la década de los 90, en la cual se compararon varios modelos educativos y se midió, la siguiente por favor, la efectividad a través del tamaño del efecto. Y aquí en esta columna aparece cuál fue el efecto logrado por estos programas educativos. Entonces uno puede empezar a comparar efectividad de modelos. Imagínense esto trasladado al campo de la administración. Podríamos comparar la efectividad de iniciativas para mejorar la habilidad emprendedora, para mejorar la capacidad de lograr microcréditos o financiamiento para microempresarios. O sea, esta idea de efectividad se traslada tranquilamente a cualquier otro campo. La siguiente, por favor. Esta es una visión gráfica de los efectos que lograron las intervenciones. Simplemente estamos poniendo en barra lo que aparecía como un número, como un indicador estadístico en la diapositiva anterior. La siguiente, por favor. Bueno, esto parece que se movió, correspondía a un estudio previo. En realidad, permítame avanzar, quisiera lograr pasar a la siguiente, por favor. Y ahora sí quiero aterrizar ya en algunos ejemplos aplicados al campo de la administración. Aquí vamos a ver 3 ejemplos de manera muy concreta para que ustedes vean cómo todo esto también se viene aplicando en el campo de la administración. La siguiente, por favor. Y aquí encontramos un primer estudio que trata de los temas que se trabajan en la investigación en comunicación transcultural. ¿No? Dado que, por ejemplo, en áreas como los negocios internacionales, el tema transcultural es un tema importante, dado que se está buscando llevar productos a espacios que tienen culturas diferentes a las nuestras. Y aquí también es importante tener esta mirada global, basada en revisiones sistemáticas. La siguiente, por favor. Aquí verán que nuevamente estamos logrando esas síntesis que lo que hacen es sintetizar los efectos que se logran a través de diferentes miradas en torno a lo que es la comunicación transcultural. La siguiente, por favor. Y aquí estamos viendo cuáles son los datos que suelen incluirse al describir cada uno de estos estudios. Como ustedes han podido ver, el insumo para estas revisiones sistemáticas son las investigaciones. Aquí la unidad de análisis no es la persona, no es la empresa, no es el país, sino la unidad de análisis es la investigación. Sea que tenga forma de tesis, de artículo de investigación, de reporte académico, pero ese documento de investigación es el insumo, es la materia prima para hacer estas investigaciones. Y aquí verán ustedes el tipo de información que se extrae del estudio para poder ver de qué manera se sintetiza y se integra. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otro estudio que lo que busca es medir los resultados de la confianza interorganizacional en relaciones de cadena de suministros. Nuevamente está la mirada sistemática con el componente metaanalítico. Y la siguiente, por favor. Vemos más bien cuál fue el proceso de depuración de un conjunto inicial de 1.124 investigaciones, y que voy a aplicar los filtros de calidad correspondientes devino en 56 estudios. 56 que cumplieron los criterios de calidad que se plantearon para la investigación y que entraron en el análisis. La siguiente, por favor. Ahí nuevamente tenemos una tabla que nos muestra cuáles fueron los datos que se extrajeron
de cada uno de estos estudios para poder hacer la comparación. Y aquí lo que se busca es comparar estudios que sean muy similares y parecidos entre sí. Como ustedes podrán ver, hay variedad de diseños, variedad de instrumentos, pero lo importante es buscar comparar aquello que es comparable y no comparar peras con manzanas, como suele decirse. La siguiente, por favor. Y en esta última mirada estamos más bien enfocándonos en la eficiencia técnica en las plantas lecheras. ¿Sí? También tiene una mirada de regresión sistemática que incluye componentes de metaregresión, que es una versión más sofisticada del metaanálisis. La siguiente, por favor. Y aquí vemos también ese proceso de depuración de un universo que partió de un conjunto de investigaciones, una selección en la base de datos, hasta llegar únicamente a 85 artículos que entraron en la base de datos. O sea, se pasaron de 101 y fueron depurándose a llegar a la masa mínima, a la cantidad mínima para hacer la integración estadística. La siguiente, por favor. Y ahí nuevamente tenemos los datos de las publicaciones, el país en el cual se acabó el estudio, la muestra y el tamaño de efecto promedio, aquí expresado como porcentaje. Y la siguiente, por favor. Entonces, hemos estado viendo algunos ejemplos del campo educativo y también del campo de la administración. Entonces, lo que viene a continuación ahora es una práctica para que ustedes busquen en Google Académico revisiones sistemáticas aplicadas al campo de la administración, tomando en cuenta los parámetros que hemos visto en esta sesión. De mi parte, quedo a sus órdenes para cualquier consulta que ustedes tuviesen al respecto. Muchas gracias.